Me llamo Laura. Soy enfermera desde hace más de 15 años y he visto cosas que todavía me persiguen en las noches. He visto vidas apagarse en segundos, familias desmoronarse en un pasillo frío y también milagros que nadie se explica. Pero hay una historia que nunca pude dejar atrás, una que me marcó para siempre. La historia de una madre que luchó hasta el final y que me enseñó más de lo que jamás aprendí en todos mis años de servicio. Era de madrugada, las 3 pasadas, y el hospital estaba envuelto en ese silencio extraño que a veces parece un presagio. El pasillo olía a desinfectante, las luces de neón parpadeaban y yo intentaba mantenerme despierta con un café que ya estaba helado. Y de pronto, el sonido que cambia todo, la puerta de urgencias se abrió de golpe y entró una camilla a toda velocidad. Sobre ella venía una mujer joven, no más de 35 años, con el rostro pálido y empapado en sudor. Y a su lado, corriendo desesperado, un niño de unos 8 años que le apretaba la mano como si así pudiera salvarla. Gritaba entre sollozos: «Mamá, no me dejes, no te duermas». Ese grito, te lo juro, fue como un cuchillo que me atravesó el pecho. He visto decenas de emergencias, pero pocas veces un vínculo tan fuerte, tan desgarrador. Los paramédicos recitaban datos en voz alta: presión bajísima, sangrado interno probable, accidente en carretera. Yo los escuchaba, pero mi mirada se quedó clavada en los ojos de ella. Eran oscuros, brillantes, llenos de miedo pero también de una fuerza extraña, como si incluso al borde de perderlo todo, todavía se negara a soltar la vida. Me acerqué al niño, lo tomé de la mano y lo aparté un poco. Le dije con voz firme que su mamá estaba en buenas manos, aunque por dentro yo temblaba. Él no me soltaba, y en ese contacto sentí de golpe la magnitud de lo que estaba pasando. No era solo una paciente más, era el centro del universo de ese niño. Después supe que ella se llamaba Mariana, madre soltera, 2 empleos para poder pagar renta, comida y escuela. Esa noche había salido de un turno extra en la fábrica de costura. Llovía, estaba agotada y el cansancio la venció en la carretera. No había nadie más, solo ella y su hijo. Las siguientes horas fueron una guerra contra el tiempo. La metieron a quirófano, transfusiones de emergencia, máquinas sonando sin parar. Yo me quedaba a su lado cada vez que podía, hablándole bajito al oído, diciéndole que resistiera, que alguien afuera la esperaba con más amor del que podía imaginar. No sé si me escuchaba, pero necesitaba creerlo. Su hijo Emiliano venía todos los días, se sentaba conmigo en la sala de espera, con un cuaderno en la mano, y me contaba historias de su mamá, que aunque llegara con los pies hinchados, siempre le preparaba la cena, que nunca se dormía sin leerle un cuento, que le prometía que un día tendrían una casa con un cuarto solo para él. Me lo decía con tanta fe que me hacía un nudo en la garganta. No hablaba como un niño de 8 años, hablaba como alguien que sabía lo que era ver a la persona que amas darlo todo por ti. Hubo una madrugada en la que casi la perdimos. Las alarmas comenzaron a sonar, los médicos corrieron y el aire se volvió insoportable. Yo le tomé la mano con fuerza y le susurré: «Mariana, no te rindas, tu hijo te está esperando, no lo dejes solo». En ese instante, contra todo pronóstico, sus signos vitales comenzaron a estabilizarse. Los doctores no entendían cómo, pero yo sí. Ella había escuchado, o quizá no con los oídos, pero sí con el corazón. Ese momento me cambió para siempre. Entendí que hay algo más allá de la medicina, algo que no se mide en estudios ni en máquinas, la voluntad de una madre que no está dispuesta a soltar la vida cuando su hijo aún la necesita. Lo que siguió no fue fácil. Cada día era una montaña rusa, mejoraba y al rato se complicaba. Había noches en que yo pensaba que no lo lograría, que la promesa de un futuro para Emiliano se desmoronaría en ese cuarto frío. Y sin embargo, cada vez que me acercaba a ella, sentía esa chispa, esa fuerza escondida que no se apagaba. Nunca olvidaré cuando, en medio de la madrugada, vi cómo sus dedos se movían apenas un poco. Me incliné y escuché lo que sus labios intentaban decir. Una palabra rota, casi inaudible: «Hijo». Esa palabra me llenó de lágrimas. Fue suficiente para saber que seguía luchando, que aún en lo más hondo de la oscuridad no se había rendido.
Y así fue como empezó la batalla más larga de mi carrera, pero también la más humana, la más cercana, la más difícil de olvidar. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia, no solo para Mariana, sino también para todos los que la rodeábamos. Cada vez que yo entraba a su cuarto, el ambiente era distinto. Había mañanas en las que parecía mejorar, su respiración más estable, la piel recuperando algo de color, pero también había noches en las que todo se desplomaba y nos encontrábamos luchando de nuevo contra el reloj. Emiliano se convirtió en una especie de sombra constante en los pasillos. No hablaba mucho con los demás, pero conmigo sí. A veces se sentaba en silencio, dibujando en su cuaderno, y de pronto me mostraba lo que había hecho, un dibujo de él y su mamá en una casa con jardín, sonriendo. Esos dibujos me partían en dos porque eran la expresión de su esperanza más pura. Nunca dibujaba hospitales, ni camas, ni aparatos. Siempre dibujaba el futuro que su mamá le había prometido. Yo trataba de darle ánimo, pero había noches en las que me encerraba en la sala de descanso y lloraba a solas, porque sabía que la ciencia tenía un límite y que aunque hiciéramos todo lo posible, había cosas que podían escapar de nuestras manos. Sin embargo, cada vez que veía a ese niño esperándola, supe que no podía darme el lujo de rendirme. Una tarde, mientras revisaba los monitores, Mariana abrió los ojos. Fue un instante breve, apenas unos segundos, pero suficiente para que yo notara la lucidez en su mirada. Me acerqué rápido y le hablé bajito. Ella trató de mover los labios. No entendí bien, pero repetía una palabra. Me incliné más y logré escucharla. Cuídalo. Esa palabra, rota y apenas audible, se me quedó grabada como un tatuaje. No era un pedido para ella, era un mandato para mí. Le tomé la mano y le dije, lo estás haciendo tú, no yo. Él te necesita a ti, y tú vas a salir de aquí. No sé si me entendió, pero sentí un leve apretón en sus dedos. Esa misma noche, Emiliano me pidió dormir en una de las sillas del pasillo. No quería irse a casa. Me dijo que si su mamá despertaba y él no estaba, tal vez pensaría que la había dejado sola. Yo no tuve el corazón de obligarlo a irse. Le traje una cobija y lo dejé allí, abrazado a su mochila. En medio de todo ese dolor, me di cuenta de que él también estaba luchando, a su manera, con esa resistencia silenciosa que solo tienen los niños cuando aman de verdad. Con el paso de las semanas, Mariana comenzó a mejorar poco a poco. Fue un proceso lento, lleno de altibajos, pero cada avance, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria enorme. El día que logró respirar unos minutos sin el apoyo de las máquinas, yo estaba allí. Y créeme, fue como presenciar un renacer. Emiliano entró al cuarto, se acercó a su madre y le acarició la mano con tanta ternura que se me hizo un nudo en la garganta. Ella, con una fuerza mínima, levantó los dedos y acarició su rostro. No hubo palabras, pero no hacían falta. En ese gesto estaba contenida toda una vida, todo el amor que se habían prometido. Sin embargo, no todo era esperanza. El médico principal nos advirtió que las secuelas podían ser graves, que el camino hacia la recuperación total sería largo y doloroso. Yo escuchaba esas palabras y miraba a Emiliano, que parecía no entender del todo lo que significaban. Para él, lo único importante era que su mamá aún estaba viva, que todavía podía verla y tocarla. Y yo pensé en cuántas veces damos por sentada la presencia de alguien hasta que un accidente, un instante, nos muestra lo frágil que es todo. Mariana, en su cama, me enseñaba con su silencio más que muchos libros de medicina, que el cuerpo puede quebrarse, pero el vínculo entre madre e hijo tiene una fuerza imposible de explicar. Una madrugada, mientras le tomaba signos, ella volvió a susurrar mi nombre. Me dijo, con una voz casi apagada, «No me dejes sola». Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le respondí que no lo haría, que yo estaba allí, pero también le dije algo más. «Tampoco vas a dejar solo a tu hijo. No ahora, no todavía». Fue en ese momento cuando comprendí que yo no era solo una enfermera cumpliendo su trabajo. Yo estaba siendo testigo y parte de la batalla más grande de esa mujer. Una batalla que no libraba por ella misma, sino por ese niño que dormía en una silla, soñando con una casa que aún no tenían, pero que seguía esperando con todo su corazón.
Los días pasaban y la vida en el hospital seguía su ritmo. Otros pacientes, otras emergencias, otras historias. Pero cada vez que entraba al cuarto de Mariana, el mundo se detenía. Yo me sentía dentro de un capítulo distinto, como si esa historia tuviera su propio tiempo, su propia ley, hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Una complicación inesperada, una hemorragia que nos obligó a actuar rápido. La sala se llenó de gritos, órdenes, aparatos sonando. Yo estaba allí, a su lado, sosteniendo su mano mientras los doctores luchaban por estabilizarla. Sentí cómo la vida se le escapaba entre los dedos y recordé el primer día, el niño corriendo junto a la camilla, gritando que no se durmiera. En ese instante le hablé al oído: Mariana, escucha, Emiliano te está esperando, no es tu momento, no lo dejes ahora. Y no sé cómo explicarlo, pero de pronto la hemorragia se detuvo. Los monitores comenzaron a marcar cifras más estables y el doctor me miró con sorpresa. Fue como si ella hubiera respondido a mis palabras, como si hubiera escuchado más allá del ruido, más allá del dolor. Yo me quedé helada, con la certeza de que había algo más fuerte que cualquier tratamiento, la decisión de una madre de seguir aquí por su hijo. Y en ese momento lo entendí todo. No era solo una paciente que yo cuidaba, era una madre luchando hasta el final. Después de aquella noche en la que todo estuvo a punto de romperse, algo cambió dentro de mí. No era la primera vez que veía a un paciente salir de un estado crítico, pero en el caso de Mariana se sentía distinto. Cada pequeño avance suyo era como si el hospital entero respirara con alivio, y aunque los médicos eran cautelosos, yo me aferraba a esa chispa que se negaba a apagarse. Recuerdo la mañana en la que pudo abrir los ojos por más de unos segundos. Yo estaba cambiando su suero, y de repente sentí su mirada fija en mí. No era una mirada perdida, era consciente, lúcida, casi como si quisiera decirme: aquí sigo. Me incliné hacia ella y le sonreí. Le dije que Emiliano estaba afuera, que no se movía del pasillo porque quería ser el primero en verla despertar. Entonces, con un esfuerzo que parecía imposible, ella murmuró: tráelo. No pude contener las lágrimas. Salí corriendo al pasillo y le dije a Emiliano que su mamá lo quería ver. El niño me miró como si le hubiera dado la noticia más grande del mundo. Entró despacio, con pasos tímidos, pero en cuanto vio a su mamá con los ojos abiertos, se lanzó a abrazarla, aunque las máquinas no lo permitieran del todo. Ella, con las fuerzas mínimas, levantó la mano y acarició su cabello. Ese momento fue un milagro silencioso. No hubo aplausos ni luces, pero lo que vi en esos segundos fue más grande que cualquier operación exitosa. Fue el reencuentro de dos almas que no se soltarían nunca. Claro que no todo fue tan esperanzador. Al día siguiente volvió a caer en un estado de debilidad extrema. El doctor nos dijo que sus órganos estaban resentidos, que el cuerpo estaba al límite y que aún podía haber complicaciones graves. Yo escuchaba y veía cómo Emiliano fruncía el ceño, como si no entendiera por qué, después de haberla visto despierta, le decían que todavía podía empeorar. Esa noche él se quedó dormido en una de las sillas, abrazado a su cuaderno de dibujos. Yo me acerqué para ver lo que había hecho. Había dibujado a su mamá con una especie de capa, como una superheroína. Me impresionó la manera en que ese niño veía a su madre, no como una mujer enferma, sino como la persona más fuerte del mundo. Y pensé, tal vez esa era la razón por la que ella seguía luchando, porque sentía que para su hijo era invencible. Los días se convirtieron en semanas. Yo pasaba más tiempo junto a Mariana y Emiliano que en mi propia casa. Sentía que me había convertido en algo más que una enfermera. Era como parte de esa pequeña familia improvisada. Me tocaba escuchar a Emiliano cuando lloraba bajito para que nadie lo viera, o cuando me preguntaba si su mamá volvería a leerle cuentos. No sabía qué responderle, pero siempre encontraba una manera de decirle que la esperanza era lo último que se perdía. Un día, mientras le tomaba los signos a Mariana, ella me miró fijo y con un hilo de voz me dijo: «No me dejes caer». Le respondí que no lo haría, pero lo que en realidad quería decirle era que era ella quien me estaba enseñando a mí a no rendirme. Porque, en el fondo, yo también cargaba mis propias batallas, mis miedos, mis cicatrices, y verla pelear cada día me hacía recordar que siempre hay una razón para seguir.
Con el paso del tiempo, Mariana empezó a hablar un poco más. Me contaba cosas de su vida, de cómo había llegado a ese punto. Me dijo que muchas veces pensó que no iba a poder con tanto trabajo, con tanta soledad. Pero cada vez que miraba a Emiliano, encontraba fuerzas donde ya no había. Me confesó que esa noche del accidente, lo último que pensó antes de perder el conocimiento fue en su hijo y que se sintió culpable de haber manejado tan cansada. Yo la escuchaba y trataba de tranquilizarla. Le decía que no se culpara, que lo importante era que estaba viva y que él todavía la tenía. Hubo un día en que Emiliano entró corriendo al cuarto con un dibujo nuevo. Esta vez no era una casa ni una capa, era él mismo, ya mayor, con toga y birrete de graduación, y su mamá aplaudiendo. Se lo mostró con orgullo y le dijo: «Mamá, yo sé que voy a lograrlo porque tú me lo prometiste». Mariana lo miró con lágrimas y le respondió: «Y yo voy a estar allí para verlo». Esa frase resonó en todo el cuarto como una promesa sellada, pero la vida, una vez más, nos puso a prueba. Una complicación respiratoria la llevó de nuevo a terapia intensiva. Las alarmas sonaron, los doctores entraron corriendo y yo sentí el corazón en la garganta. Emiliano me preguntaba qué estaba pasando y no sabía cómo decirle que había una posibilidad de que su madre no saliera de esa. Solo lo abracé fuerte y le dije que confiara. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Pasé horas sin moverme de la puerta de terapia, escuchando cada paso, cada voz, esperando noticias. Cuando por fin salió el médico nos dijo que estaba estable, pero que el riesgo seguía latente. Emiliano respiró hondo y dijo con una firmeza que no esperaba de un niño: «Mi mamá va a ganar». Y yo decidí creerle. Los días siguientes fueron una lucha constante. Mariana parecía aferrarse a la vida con uñas y dientes, como si cada segundo fuera un recordatorio de que no podía dejar a su hijo solo. Y aunque el camino era incierto, poco a poco empezó a mejorar otra vez, hasta que llegó el día en que pudo hablar con claridad. Lo primero que pidió fue ver a Emiliano sin restricciones, sin batas, sin cristales de por medio. Los doctores accedieron porque sabían que ese encuentro podía ser tan terapéutico como cualquier medicamento. Cuando lo vio entrar, Mariana abrió los brazos y Emiliano corrió hacia ella como si llevara semanas conteniendo ese abrazo. Fue un momento que no puedo describir sin que se me erice la piel. Allí entendí algo que nunca olvidaré. La medicina mantiene cuerpos con vida, pero el amor es lo que hace que la gente decida seguir. Después de aquel abrazo entre Mariana y Emiliano, algo cambió en el ambiente del hospital. No era solo una sensación mía, lo notaban también los demás, las enfermeras, los médicos, incluso los pacientes de otras salas. Era como si la fuerza de ese reencuentro hubiera contagiado de vida a todo el lugar. Yo caminaba por los pasillos con una energía distinta, como si hubiera visto con mis propios ojos que lo imposible podía volverse posible. Mariana comenzó a hablar más seguido. Sus frases eran cortas porque aún se cansaba rápido, pero cada palabra era un triunfo. Me pedía agua, me preguntaba la hora, quería saber si Emiliano había comido, si estaba yendo a la escuela. Y lo más sorprendente era que, a pesar de estar rodeada de máquinas y agujas, siempre encontraba la manera de sonreírle a su hijo. Recuerdo una tarde en particular. Emiliano estaba sentado junto a su cama, contándole algo de sus clases, cuando Mariana, con voz débil pero clara, le dijo: «Quiero que nunca olvides lo que te digo, pase lo que pase. Tú puedes con todo». Yo me mordí el labio para no llorar porque entendí que esas palabras eran más que un consejo, eran un legado, pero las pruebas no habían terminado. Una infección repentina complicó todo de nuevo. Los doctores nos dijeron que su cuerpo estaba demasiado débil para resistir mucho más. Yo sentí que me arrancaban el aire al escuchar esas palabras. Miré a Emiliano y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque trataba de hacerse el fuerte. Esa noche lo encontré en la capilla del hospital, de rodillas, con las manos juntas, pidiéndole a Dios que no se llevara a su mamá. Era un niño de 8 años cargando una plegaria demasiado grande para su edad. Me acerqué y lo abracé. No le dije que todo estaría bien, porque no podía prometerle algo que no sabía. Solo le dije que él no estaba solo, que yo también estaba luchando junto a él.
Y aunque esas palabras eran pequeñas frente a su dolor, sentí que en ese momento él necesitaba escucharlas. Mariana pasó días muy críticos. Había noches en las que apenas respiraba, y yo me quedaba junto a ella, sosteniendo su mano, repitiendo una y otra vez que Emiliano la esperaba. No sé cuántas veces le dije su nombre, cuántas veces la animé a no rendirse. Era como si mi voz se hubiera convertido en un puente entre ella y la vida. Y entonces, después de tantas batallas, llegó el día que nunca olvidaré. Una mañana, entré a su cuarto y la encontré sentada en la cama, más erguida que nunca desde el accidente. Tenía el cabello revuelto, la piel aún pálida, pero en sus ojos había una determinación que no le había visto antes. Me miró y dijo, «Quiero caminar». Al principio pensé que era demasiado pronto. El médico había dicho que necesitaría semanas de rehabilitación antes de dar un paso. Pero Mariana no hablaba de protocolos ni de diagnósticos. Hablaba desde un lugar más profundo. Reunimos a los fisioterapeutas y con ayuda la bajamos de la cama. Emiliano estaba allí, con los ojos muy abiertos, como si presenciara un milagro. Sus piernas temblaban, su cuerpo parecía frágil, pero cuando dio ese primer paso, el pasillo entero se llenó de un silencio reverente. Era como ver a alguien desafiar todas las probabilidades, como ver materializada la promesa de una madre que no quería rendirse. Emiliano corrió y la abrazó en medio de ese pequeño logro que para ellos significaba todo. A partir de ese día, cada jornada fue un nuevo avance. Mariana aprendió a caminar otra vez, a mover los brazos con más fuerza, a sostenerse sin ayuda. Y Emiliano estaba siempre allí, celebrando cada movimiento como si fuera un campeonato ganado. Yo observaba todo y me sentía privilegiada de estar presenciando una historia que algún día le contaría a mis propios hijos, si algún día los tuviera. Lo que más me impactó fue cómo Mariana nunca dejó de agradecer. Aún en medio de tanto dolor, siempre encontraba un momento para dar las gracias. Al personal, a los médicos, a mí, pero sobre todo a la vida misma por darle otra oportunidad de estar con su hijo. El día que le dieron de alta, todo el hospital se paralizó. No era común que pacientes en su estado salieran adelante así, contra tantos pronósticos. Recuerdo que Emiliano llevaba una mochila en la espalda y una sonrisa que no le cabía en la cara. Mariana, apoyada en un bastón, salió por la puerta despacio, pero con la frente en alto. Antes de irse, me miró, me tomó la mano y me dijo, «Nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros». Yo le respondí, «Fuiste tú quien lo hizo, yo solo estuve a tu lado». Los vi alejarse juntos y sentí que una parte de mí se iba con ellos. Había acompañado a muchas familias en momentos difíciles, pero esa historia me cambió de raíz. Me recordó que la medicina puede sostener un cuerpo, pero lo que realmente mantiene viva a una persona es el amor que la ata a alguien más. Pasaron los meses y aunque seguí con mi rutina en el hospital, Mariana y Emiliano siempre estaban en mi mente. Me preguntaba cómo estarían, si ella seguía mejorando, si habían logrado construir esa vida que tanto soñaban. Hasta que un día, mientras estaba en la cafetería del hospital, escuché una voz infantil llamándome. «Laura». Giré y vi a Emiliano corriendo hacia mí. Había crecido un poco, pero seguía teniendo esa mirada profunda que lo distinguía. Detrás de él venía Mariana, caminando con paso firme, sin bastón, sonriendo como nunca. Cuando se acercaron, sentí que el corazón me daba un vuelco. Mariana me abrazó con fuerza y me dijo, «Lo logramos». Emiliano, con orgullo, me mostró su cuaderno de dibujos. Esta vez no había camas ni capas. Había una casa con un jardín y ellos dos riendo bajo el sol. Y allí entendí que esa promesa que ella le había hecho estaba empezando a cumplirse. Ver a Mariana entrar al hospital caminando por su propio pie meses después fue algo que nunca voy a olvidar. Yo estaba acostumbrada a ver pacientes regresar, pero casi siempre para revisiones rápidas, con miedo de recaídas o con una mirada cansada. Ella, en cambio, llegó erguida, con el rostro iluminado y con Emiliano tomado de la mano como si fueran dos sobrevivientes que habían vencido juntos a un monstruo invisible. Ese día no venían por urgencias ni por rehabilitación, venían a traer un ramo de flores. Me las entregó en la sala de enfermeras, delante de todos, y me dijo con una voz clara y fuerte,
Esto no es para agradecerte, es para recordarte que estuviste en la batalla con nosotros. Yo me quedé sin palabras porque pocas veces un gesto había tenido tanto significado para mí. Emiliano sonreía y me contó que su mamá ya podía hacer muchas cosas sola, que cocinaba, que lo llevaba a la escuela, que incluso habían ido al parque y habían comido helado como antes del accidente. Yo los escuchaba y sentía que estaba frente a un milagro, pero también frente a una lección de vida. La fragilidad del cuerpo no puede con la fuerza del amor. Con el tiempo, Mariana empezó a visitarnos de vez en cuando. No porque necesitara tratamiento, sino porque quería animar a otros pacientes. Se paraba junto a las camas, contaba su historia y repetía siempre lo mismo: no te rindas aunque todo parezca perdido. Yo también estuve allí. Y yo la veía hablar y pensaba que se había convertido en algo más que una sobreviviente. Era un testimonio viviente de lo que significa luchar hasta el final. Pero la vida, con esa forma caprichosa de poner pruebas, volvió a cruzar su sombra sobre ellos. No fue un accidente ni una recaída médica. Fue algo mucho más cruel: la amenaza de perder el trabajo. Mariana me contó un día, mientras tomábamos café en la cafetería del hospital, que en la fábrica donde trabajaba estaban despidiendo gente, que había rumores de recortes y que tal vez pronto se quedaría sin empleo. Lo dijo con serenidad, pero yo vi el miedo en sus ojos. Para cualquiera, perder un trabajo es un golpe duro, pero para una madre que recién se estaba recuperando de un accidente, que tenía a su hijo como única prioridad, era como un abismo. Le pregunté qué iba a hacer y ella respondió con esa calma que siempre escondía una tormenta: seguir adelante. No puedo darme el lujo de quebrarme ahora. Yo la admiré aún más, porque entendí que las batallas no siempre se libran en quirófanos ni con bisturís. A veces las batallas más duras son las del día a día, esas que nadie aplaude, pero que definen si una familia sigue en pie o no. Emiliano seguía creciendo. Un día llegó al hospital con una libreta nueva y me la mostró orgulloso. Había escrito una carta para su mamá donde le prometía que algún día él trabajaría duro para cuidarla, para que nunca más se sintiera sola. Me la enseñó en secreto antes de entregársela y me dijo: es que yo la vi casi morir, Laura. No quiero que vuelva a sufrir. Sus palabras eran demasiado grandes para un niño de su edad, pero venían de un corazón que ya había visto más de lo que le correspondía. Mientras tanto, yo también iba cambiando por dentro. Esa historia me había marcado de una forma que no podía ocultar. Empecé a valorar cosas que antes pasaba por alto: una llamada de mi madre, un café con una amiga, el simple hecho de llegar a casa y respirar tranquila. Mariana y Emiliano me habían recordado que todo puede acabarse en un instante y que lo único que queda es lo que hiciste por los que amas. Una noche, casi un año después del accidente, recibí una llamada inesperada. Era Mariana. Me dijo que necesitaba verme con urgencia, que había algo que no podía contarle a nadie más. Nos encontramos en un parque cercano al hospital. Ella estaba distinta, no por su cuerpo, sino por su mirada. Había algo pesado, como si cargara un secreto. Se sentó en la banca y después de un largo silencio me confesó que había empezado a sentir dolores extraños en el abdomen. No lo había dicho en casa, porque no quería preocupar a Emiliano. Yo le pregunté si había ido al médico, y me dijo que no, que tenía miedo de escuchar otra vez palabras que cambiaran su vida para siempre. En ese instante entendí que la batalla no había terminado. Tal vez el accidente había sido solo el inicio de una guerra mucho más larga. Le prometí que estaría con ella, que la acompañaría en cada examen, en cada consulta, como lo hice aquella primera noche en la que llegó al hospital entre la vida y la muerte. Ella me tomó la mano y me dijo: confío en ti porque ya me viste en mi peor momento. Me fui a casa esa noche con el corazón apretado, preguntándome si era justo que alguien que ya había pasado por tanto tuviera que enfrentarse a algo nuevo. Pero también recordé la primera vez que escuché la palabra hijo en sus labios, cuando parecía que se iba. Y pensé que si había sobrevivido entonces, quizá también encontraría fuerzas ahora. Cuando Mariana me confesó aquellos dolores en el abdomen, sentí que el aire se me iba. Ella acababa de recuperar tanto, de volver a sonreír, de prometerle a Emiliano una vida distinta, y ahora parecía que la vida le estaba tendiendo otra trampa. La acompañé a cada examen,
A cada análisis, ella se mostraba tranquila delante de su hijo, pero yo sabía que por dentro estaba aterrada. Los resultados no fueron inmediatos, pasamos semanas de espera. Semanas en las que Emiliano seguía viviendo con la inocencia de un niño que no sospechaba lo que podía venir. Mariana me decía que no quería romperle la esperanza, que lo había visto demasiado frágil en el hospital como para volver a cargarlo con miedos. Finalmente, el diagnóstico llegó. No era cáncer, pero sí una condición que podía complicarse si no se atendía a tiempo. El médico habló de tratamientos, de reposo, de cuidados estrictos. Mariana lo escuchaba con atención y al final dijo algo que me dejó helada. Si ya salí de la muerte una vez, no pienso dejar que algo más me arrebate lo que tengo. A partir de ese momento, me di cuenta de que su batalla no era solo contra la enfermedad o las circunstancias. Era una lucha contra todo aquello que quería arrebatarle la vida que había empezado a reconstruir. Y lo hacía con la misma fuerza con la que había sobrevivido aquella noche del accidente. Emiliano poco a poco fue dándose cuenta de que algo pasaba. Los niños tienen un sexto sentido para detectar el miedo. Una tarde se acercó a mí y me preguntó directo: «Laura, mi mamá se va a morir». Esa pregunta me desarmó. Lo miré a los ojos y le respondí lo único que podía decir con certeza: «Tu mamá es más fuerte de lo que imaginas. Si ella sigue luchando, tú también debes hacerlo». Él asintió y en su mirada vi esa mezcla de miedo y valor que solo alguien que ha visto demasiado temprano entiende. Con el tiempo, los tratamientos comenzaron a funcionar. Mariana recuperó fuerzas y aunque no era el mismo cuerpo de antes, era suficiente para darle a Emiliano lo más importante: su presencia. Lo veía en los festivales escolares, lo acompañaba a tareas, lo abrazaba en las noches. Y cada día que lograba estar junto a él era una victoria más en esa guerra silenciosa. Pasaron los años y aunque la vida nunca volvió a ser fácil, ellos dos encontraron un modo de seguir. Emiliano creció con la certeza de que su madre había desafiado a la muerte por él, y Mariana se convirtió en un símbolo de lucha en el hospital. Alguien que regresaba no como paciente, sino como ejemplo para quienes pensaban rendirse. Yo como enfermera aprendí que hay historias que no terminan cuando cierras un expediente clínico. Algunas se quedan contigo para siempre, recordándote lo que significa resistir, lo que significa amar sin condiciones, lo que significa luchar hasta el último segundo. Y aquí es donde quiero dejarte una pregunta que me persigue desde aquella noche: ¿qué estarías dispuesto a hacer por la persona que más amas si de ti dependiera su vida? A veces pensamos que las batallas son grandes guerras, pero las batallas más duras son las que se libran en silencio, en una cama de hospital, en la soledad de un pasillo, en la fuerza de un niño que dibuja un futuro para no perder la esperanza. Lo que vi en Mariana y Emiliano me enseñó que el amor es más poderoso que cualquier máquina, que la voluntad puede desafiar la muerte misma. Y si hoy estás escuchando esta historia, tal vez también necesites recordar que la vida siempre nos pone pruebas, pero lo único que nunca debemos perder es la capacidad de seguir luchando. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal y deja tu comentario, porque quiero saber qué es lo que tú también has aprendido de esas batallas invisibles que nadie más ve.